Hermano mío, hermana mía, quiero que hoy hagas un ejercicio que parece sencillo, pero que puede remover lugares muy profundos de tu corazón. Quiero que pienses en algo que casi nadie se atreve a cuestionar. Quiero que pienses en cómo has aprendido a amar desde la pérdida. Piensa en ese cajón que casi no abres, en ese armario que evitas ordenar, en ese rincón de la casa que quedó detenido en el tiempo. Piensa en los objetos que guardas de la persona que ya no está. Tal vez fue tu padre, tal vez tu madre, tal vez tu esposo, tu esposa, un hijo o un hermano. Y sin darte cuenta convertiste sus cosas en territorio sagrado. Dejaste su ropa exactamente como la colgó por última vez, sus zapatos donde los dejó, su perfume cerrado para que no se termine, su taza favorita esperando una mañana que no volverá. Y tú piensas que eso es amor, piensas que eso es honrar, piensas que tocar esas cosas, moverlas, regalarlas o deshacerte de ellas sería traición, sería olvido, sería como matarlos otra vez. Entonces las conservas año tras año, las visitas, a veces las hueles, a veces les hablas. Te convences de que así los mantienes cerca, de que así sigues siendo fiel a lo que fueron. Pero hermano mío, hermana mía, permíteme incomodarte con una pregunta que duele, pero que es necesaria. Y si te dijera que algunas de esas cosas que guardas no están sanando tu corazón, sino manteniéndolo cautivo, y si te dijera que no todo lo que parece homenaje realmente honra, y si te dijera que hay recuerdos que se convierten en cadenas cuando no sabemos soltarlos, sé que esto incomoda, sé que ahora mismo algo dentro de ti se resiste, sé que estás pensando, esto es exagerado, esto es demasiado, nadie tiene derecho a decirme cómo vivir mi duelo. Y tienes razón, el dolor no se juzga, pero sí se acompaña, sí se ordena, sí se ilumina con verdad, porque hay algo que casi nunca se predica, algo que los santos entendían, pero que rara vez se explica con claridad. El duelo no es estático. El amor verdadero no se queda detenido en el pasado. El alma humana, tanto la del que parte como la del que queda, está llamada a avanzar. Hebreos dice con una claridad que no admite negociación que el hombre muere una sola vez y después viene el juicio. Hay tránsito, hay movimiento, hay un paso que debe completarse. El alma no está diseñada para quedarse anclada a esta dimensión. Está hecha para Dios, está hecha para la eternidad. Y cuando algo la retiene, cuando algo la hace mirar constantemente hacia atrás, ese tránsito se vuelve pesado, confuso, doloroso. Y aquí es donde muchos, sin querer, cometen un error por amor. Porque el amor, cuando está herido, se aferra. Y cuando se aferra, puede terminar reteniendo. No porque quiera hacer daño, sino porque no sabe cómo soltar. Hay objetos que no son malos en sí mismos, pero que se convierten en anclas cuando los cargamos de una emocionalidad que no les corresponde. No tienen poder mágico, no son demoníacos, pero representan identidades que ya cumplieron su ciclo, representan una vida terrenal que terminó. Y cuando los tratamos como si esa vida aún necesitara sostenerse aquí, interferimos con algo mucho más grande. Santa Teresa de Ávila advertía a sus hijas espirituales que no todo recuerdo edifica, que hay apegos que parecen devoción, pero que en realidad distraen el alma de su destino. Ella sabía que hay una diferencia enorme entre recordar con amor y retener por miedo. Y hoy quiero caminar contigo por ese terreno delicado, no para arrancarte nada, sino para ayudarte a discernir. No para juzgar tu dolor, sino para ordenarlo. Porque si el amor no libera, se vuelve prisión. Y Dios no nos llamó a vivir encarcelados en recuerdos, sino sostenidos por la esperanza. Hoy vamos a empezar un recorrido. No para que salgas corriendo a tirar cosas. No para que actúes impulsivamente, sino para que entiendas, para que veas, para que pongas nombre a lo que tal vez has sentido, pero nunca supiste explicar. Porque solo cuando entendemos, podemos sanar. Y solo cuando sanamos, podemos soltar sin culpa y amar sin miedo. Y necesito que me escuches con calma, sin defensas levantadas, sin ese impulso inmediato de cerrarte por protección, porque lo que viene no busca arrancarte recuerdos, busca devolverte la paz. Hay una línea muy fina entre recordar y retener, entre honrar y aferrarse, entre amar y no permitir partir. Y esa línea, cuando se cruza, no solo afecta al que quedó, también afecta al que se fue. La escritura es clara cuando dice que el espíritu vuelve a Dios que lo dio. No dice que se queda rondando habitaciones, no dice que permanece atado a armarios, a cajones, a objetos que marcaron una etapa que ya terminó. El diseño de Dios siempre es movimiento. Desde el vientre materno hasta la eternidad, todo en la vida espiritual es tránsito. Cuando naciste, tuviste que soltar un vientre. Cuando creciste, tuviste que soltar etapas. Y cuando alguien muere, también hay algo que debe soltarse para que la vida continúe.
para que el alma avance hacia donde fue llamada. Pero el dolor nos engaña. El dolor nos susurra que si soltamos, perdemos. Que si quitamos los objetos, borramos a la persona. Que si ordenamos la casa, traicionamos la memoria. Y entonces hacemos del duelo un museo. Dejamos todo exactamente igual. No tocamos nada, no movemos nada. Como si el tiempo pudiera congelarse. Como si así pudiéramos detener la ausencia. Pero el tiempo no se detiene. Y mientras todo afuera avanza, adentro algo se queda atrapado. He visto casas donde el cuarto del difunto permanece intacto durante años. La cama hecha, la ropa colgada, las cosas personales exactamente en el mismo lugar. Y la familia entra ahí en silencio, casi con miedo, como si ese espacio no fuera para los vivos. Y sin darse cuenta, convierten ese cuarto en un santuario del pasado, en un lugar donde el dolor se mantiene fresco, donde la herida nunca cicatriza. Y lo que creen que es respeto termina siendo negación. Lo que creen que es amor termina siendo ancla. Y aquí necesito decir algo con mucha claridad, hermano mío, hermana mía. El alma de quien partió no necesita que le guardes cosas. No necesita que conserves su ropa. No necesita que mantengas intactos los escenarios de su vida terrenal. Lo que necesita es oración. Lo que necesita es entrega. Lo que necesita es que no la llames de regreso cuando Dios la está llamando hacia adelante. Porque cada vez que te paras frente a esos objetos cargados de dolor y les hablas, cada vez que te aferras a ellos como si fueran puente, estás diciendo sin palabras: no te vayas, quédate aquí conmigo. Y el amor verdadero no retiene, acompaña hasta la puerta y bendice el camino. Por eso es tan importante entender que hay objetos que se vuelven problemáticos no por lo que son, sino por lo que representan. Hay cosas que absorben identidad, que concentran presencia emocional, que se cargan de historia, de rutina, de vida cotidiana. Y cuando esa carga no se reordena, se transforma en peso espiritual. No porque el objeto tenga poder, sino porque el apego sí lo tiene. El apego ata, el apego confunde, el apego impide cerrar ciclos. Y no estoy hablando desde teoría, estoy hablando desde acompañar a personas que durante años no pudieron dormir en paz. Personas que sentían una presencia constante en su casa. Personas que soñaban repetidamente con el difunto buscándolos, llamándolos, diciendo que no podía irse. Y no porque el alma estuviera condenada, sino porque había lazos que no se habían soltado correctamente. Lazos tejidos con lágrimas, con culpa, con miedo a olvidar. Por eso este camino que vamos a recorrer juntos no es rápido ni superficial. Es un proceso, es una toma de conciencia, es aprender a diferenciar entre memoria sana y apego enfermizo, entre amor que honra y amor que encadena. Y para hacerlo vamos a ir paso a paso, en orden, con respeto, con profundidad, entendiendo qué cosas deben transformarse para que tanto tú como tu ser querido puedan descansar. Esto apenas comienza, porque antes de hablar de soltar, necesitamos entender qué es lo que nos ata. Y eso es lo que vamos a empezar a ver ahora. Y para entender qué es lo que nos ata, primero tenemos que aceptar una verdad incómoda. No todo objeto es neutral cuando está cargado de identidad. Hay cosas que se vuelven extensiones de la persona que partió. No porque tengan alma, sino porque nosotros les dimos ese lugar. Porque ahí proyectamos la ausencia, el amor no resuelto, la despedida que no supimos decir. Y mientras no pongamos luz sobre eso, seguiremos confundiendo recuerdo con presencia. Por eso hoy quiero hablarte con claridad, pero también con mucha ternura. No para asustarte, no para imponer reglas, sino para ayudarte a mirar con honestidad. Hay ciertos objetos que, cuando se conservan de determinada manera, funcionan como anclas. No anclas visibles, no cadenas de hierro, sino lazos emocionales tan fuertes que mantienen el corazón mirando hacia atrás y sin querer dificultan que el alma del difunto avance en paz y que tú puedas sanar de verdad. El primero de esos objetos y uno de los más difíciles de soltar son las joyas y adornos personales. El anillo que nunca se quitaba, el collar que usaba todos los días, el reloj que llevaba siempre en la muñeca, los aretes que eran parte de su identidad. Esas cosas que no solo adornaban su cuerpo, sino que lo representaban. Que verlo sin ellas era no verlo completo. Y sé lo que estás pensando. Pero ese anillo era de mi madre, ese reloj era de mi esposo. Eso no es solo un objeto. Y tienes razón, no es solo un objeto, es símbolo, es historia, es identidad. Y justamente por eso hay que entenderlo bien. Cuando conservas esas joyas como reliquias intocables, cuando las usas como si llevarlas fuera a traer a la persona contigo, cuando las miras con una carga emocional que te devuelve constantemente al pasado, estás manteniendo activa una identidad que ya cumplió su ciclo en esta tierra. Porque la persona que amas ya no es esa versión terrenal, ya no necesita esos símbolos, ya no se define por esos objetos. En la eternidad hay transformación, hay cambio, hay plenitud que no depende de anillos, relojes o collares. La escritura lo dice con fuerza.
Lo que fue sembrado en debilidad resucita en poder. Lo que fue terrenal da paso a lo espiritual. Hay una transición real. Y cuando tú te aferras a símbolos de identidad terrenal, el corazón se resiste a aceptar esa transición. No porque no creas en la vida eterna, sino porque el dolor todavía quiere tener algo que tocar, algo que ver, algo que sentir. He acompañado a familias que conservaban todas las joyas del difunto como si fueran amuletos. Las exhibían, las repartían entre los hijos como protección, dormían con ellas. Y en esas casas no había paz, había inquietud constante, había sueños repetidos. Había una sensación de que algo no terminaba de cerrarse. Y cuando con oración y discernimiento decidieron soltar esas joyas, venderlas, donarlas o transformarlas para que perdieran su forma original, algo cambió, no por magia, por orden. Porque cuando se corta el ancla, el barco puede moverse. No se trata de despreciar lo que fue valioso. Se trata de no convertirlo en altar, de no cargarlo con una función que no le corresponde. Porque el amor que depende de un objeto para sostenerse no es más fuerte, es más frágil. Y Dios quiere llevarte a un amor más profundo, más libre, más espiritual. Un amor que no necesita agarrarse para existir. Y esto que te digo no es para que actúes hoy mismo, es para que empieces a mirar distinto, para que te preguntes con honestidad qué objetos estás conservando por recuerdo y cuáles estás conservando por miedo. Porque solo cuando somos sinceros con eso, podemos dar el siguiente paso sin culpa y sin violencia interior. Y ese siguiente paso, aunque no lo creas, no te va a quitar paz, te la va a devolver. Y después de las joyas hay algo todavía más íntimo, más cargado de presencia, más difícil de enfrentar: la ropa, las prendas personales, todo aquello que estuvo en contacto directo con su cuerpo, su camisa favorita, su bata, su pijama, su ropa interior, las toallas que usaba, la almohada donde apoyaba la cabeza cada noche. Cosas que no solo ves, sino que hueles. Cosas que todavía conservan su forma, su olor, su rutina. Y aquí es donde el apego suele volverse más profundo y más silencioso. He conocido personas que años después de la muerte mantienen el armario exactamente igual. No por desorden, sino por decisión. La ropa sigue colgada como si el tiempo se hubiera detenido. No se lava, no se mueve, no se toca. Porque abrir ese armario y oler esas prendas produce una sensación momentánea de consuelo. Por un instante parece que la persona sigue ahí. Y ese instante se vuelve adictivo, se vuelve refugio, se vuelve ritual. Y sin darte cuenta, empiezas a visitar ese armario no para recordar, sino para evitar aceptar. Hermano mío, hermana mía, tengo que decírtelo con amor, pero con verdad. Eso no es memoria sana, eso es negación convertida en costumbre. Eso es dolor que no quiere avanzar. Porque la memoria sana no necesita estímulo constante para existir. La memoria sana vive en el corazón, pero cuando necesitas oler su ropa para sentir que no se fue del todo, algo dentro de ti todavía no ha podido soltar. Y espiritualmente esto es muy importante entender. La ropa, especialmente la más íntima, es uno de los anclajes más fuertes. Porque el alma reconoce su huella física, reconoce lo que fue parte de su cuerpo, de su rutina diaria. Y cuando esas prendas se conservan cargadas de apego, funcionan como un llamado silencioso, como un tirón hacia atrás. No porque el alma quiera quedarse, sino porque el amor de los vivos la sigue llamando. La Escritura dice que el espíritu vuelve a Dios que lo dio. No dice que se queda rondando su ropa vieja. No dice que permanece atado a lo que ya no necesita. El cuerpo cumplió su función. La vida terrenal terminó. Y cuando mantenemos esos restos de rutina intactos, estamos dificultando la aceptación profunda de esa verdad, no solo para nosotros, sino también en el plano espiritual. He acompañado procesos donde, después de años de duelo estancado, la simple decisión de donar la ropa del difunto, hecha con oración y con intención correcta, produjo un cambio real, no inmediato, no mágico, pero real. Los sueños perturbadores cesaron, la casa se sintió más liviana. El corazón comenzó por fin a respirar, porque soltar la ropa no es soltar a la persona, es soltar la ilusión de que todavía vive aquí como antes. Y sé que duele, sé que parte de ti grita que no está listo, y está bien, nadie te está apurando. Dios no violenta procesos, pero sí ilumina verdades, y esta es una de ellas. Tu tarea no es conservar presencia donde ya no debe estar. Tu tarea es bendecir el tránsito, acompañar hasta la puerta, decir con amor: gracias por tu vida, ahora descansa. Porque el amor verdadero no se aferra al cuerpo que ya no está. El amor verdadero confía en que el alma está en manos de Dios. Y cuando empiezas a entender eso, poco a poco, algo se reordena dentro de ti. Y ese reordenamiento es el principio de la paz que tanto has estado buscando. Cuando el apego ya no se sostiene solo con cosas que se tocan,
aparece algo todavía más sutil, más aceptado socialmente, más difícil de discernir: las fotografías. No las fotos en sí, no el recuerdo visual, sino lo que hacemos con ellas. Porque hay una diferencia enorme entre conservar una imagen y convertirla en presencia, entre recordar un rostro y levantarle un altar. No estoy hablando de tener fotos en un álbum. No estoy hablando de mirar una imagen de vez en cuando con gratitud. Estoy hablando de cuando la fotografía deja de ser memoria y se convierte en punto de contacto, cuando se coloca en un lugar central de la casa, cuando se rodea de velas, de flores y objetos simbólicos, cuando te paras frente a ella todos los días a hablarle, a contarle lo que pasó, a pedirle cosas, a esperar respuestas. Cuando esa imagen empieza a ocupar un lugar que no le corresponde. He entrado a casas donde hay una esquina completa dedicada al difunto, una foto grande, cuidadosamente enmarcada, siempre limpia, siempre iluminada. Las velas nunca se apagan, las flores se renuevan con disciplina casi religiosa, y la familia se para frente a esa imagen como si estuviera frente a alguien vivo. Le habla, le pide, le agradece, le reclama, y tal vez nadie lo dice en voz alta, pero funcionalmente esa foto se convierte en un canal, en una presencia mantenida artificialmente. Hermano mío, hermana mía, necesito decirte esto con mucha claridad: eso no es devoción sana. Y tampoco es inocente, porque aunque tu intención no sea adorar, aunque tú no pienses que estás haciendo algo mal, en la práctica estás cruzando una línea peligrosa. Estás intentando relacionarte con el difunto como si todavía estuviera aquí, como si pudiera escucharte desde ese objeto, como si su función ahora fuera acompañarte desde ese lugar. Y eso no solo no ayuda al alma, también te confunde a ti. La palabra de Dios es muy clara cuando prohíbe consultar a los muertos, no porque Dios sea cruel, sino porque sabe que ese tipo de vínculo no trae paz. Tu oración no está dirigida al difunto, tu oración es siempre a Dios. Y si quieres ayudar a quien partió, no le hablas a la foto, le hablas a Dios por su alma. Porque cuando hablas con la imagen esperando respuesta, cuando mantienes ese canal abierto, lo que haces es enviar un mensaje constante: no te vayas, quédate aquí, te necesito cerca. Y el alma, por amor, por vínculo, por compasión, puede quedarse mirando hacia atrás cuando debería mirar hacia la luz. No porque esté perdida, sino porque todavía siente que alguien la llama. Y ese llamado no la libera, la retiene, no la honra, la distrae. Recuerda esto bien: Dios no necesita que construyas altares en tu casa para cuidar a tus muertos. Dios ya los tiene en sus manos. Lo que sí necesita es que tú pongas orden, que distingas entre memoria y culto, que entiendas que una foto es recuerdo, no portal, que una imagen no debe ocupar el lugar que solo le corresponde a Dios. Tener fotos está bien, amarlas está bien, guardarlas en un álbum, compartirlas en familia, recordar momentos hermosos, todo eso es sano. Pero cuando la foto se convierte en presencia activa, cuando se transforma en punto de devoción diaria, cuando reemplaza la oración auténtica por diálogo con el pasado, ahí algo se desordena. Y este desorden no se corrige con culpa, se corrige con conciencia, con verdad, con decisión suave pero firme de devolver cada cosa a su lugar. Porque cuando cada cosa ocupa el lugar correcto, el alma descansa, la casa se aligera y el corazón empieza por fin a avanzar. Aquí no termina el camino, apenas estamos entrando en lo más delicado, y lo que sigue requiere todavía más discernimiento, más humildad y más amor bien ordenado. Y después de las fotografías convertidas en presencia, hay un terreno todavía más sensible, porque aquí muchos se confunden creyendo que están haciendo algo profundamente espiritual, cuando en realidad están mezclando fe con apego. Me refiero a los objetos devocionales personales del difunto: su rosario, su Biblia marcada, el crucifijo que llevaba siempre consigo, el escapulario que usaba día y noche, las estampas que guardaba en la cartera, todo aquello que formó parte de su vida de fe. Y aquí necesito ser muy cuidadoso porque no quiero que me malinterpretes. No estoy diciendo que los objetos religiosos sean malos, no estoy diciendo que debas despreciarlos o tratarlos con irreverencia. Lo que estoy diciendo es que hay una diferencia enorme entre usar un objeto devocional y convertirlo en reliquia, y esa diferencia es crucial. Porque a menos que la persona haya sido canonizada por la iglesia, sus objetos no son reliquias sagradas, no tienen poder especial en sí mismos, no contienen una presencia particular, son instrumentos que acompañaron la fe de una persona concreta en su camino terrenal. El poder no estaba en el rosario, el poder estaba en la fe con la que esa persona lo rezaba. Y cuando esa persona parte, ese objeto vuelve a ser lo que siempre fue: un medio, no un fin. Sin embargo, he visto familias que toman el rosario de la abuela y lo tratan como si fuera un objeto milagroso, lo colocan en un lugar especial. Creen que rezarlo tiene más eficacia que cualquier otro rosario.
lo tocan buscando protección, lo pasan de mano en mano como si llevara impregnada la presencia de la persona. Y sin darse cuenta, empiezan a relacionarse más con el objeto que con Dios. Hermano mío, hermana mía, eso no es fe, eso es superstición. Y la superstición siempre nace del miedo a perder, del miedo a soltar, del miedo a confiar plenamente en que Dios es suficiente. Cuando sacralizas los objetos devocionales del difunto, cuando los elevas a un estatus que no les corresponde, estás manteniendo activa su identidad terrenal. Estás aferrándote a la imagen de la persona que rezaba aquí, en lugar de permitir que su alma se desprenda completamente de esa etapa para abrazar lo que ahora es en la eternidad. Dios no necesita intermediarios improvisados. Dios no necesita que conserves objetos como si fueran puentes entre dimensiones. Dios ya está más cerca de tu ser querido de lo que tú jamás podrías estar. Cuando entiendes eso, el objeto vuelve a su lugar correcto. Puede usarse con normalidad, puede regalarse, puede donarse a la parroquia, puede acompañar la fe de otro, pero no debe ser tratado como si contuviera algo que solo pertenece a Dios, porque cada vez que cargas un objeto con un significado que no le corresponde, estás trasladando tu confianza, y la confianza mal colocada siempre genera inquietud. En cambio, cuando devuelves la confianza a Dios, cuando reconoces que el alma de quien amas está en sus manos, algo se aquieta dentro de ti. Ya no necesitas tocar para creer, ya no necesitas conservar para sentirte cerca. Empiezas a caminar por fe y no por vista. Y esto es importante que lo entiendas ahora, al inicio de este camino. No todo lo que parece devoción libera. No todo lo religioso es sano si está mezclado con apego. La fe verdadera siempre ordena, nunca confunde. Siempre libera, nunca ata. Y cuando la fe está bien orientada, se convierte en el mayor acto de amor que puedes ofrecer tanto a tus muertos como a ti mismo. Aquí vamos a detenernos por ahora, porque todo lo que sigue se construye sobre esta base: aprender a distinguir entre lo que ayuda a avanzar y lo que, sin querer, mantiene detenido. Y ese discernimiento, cuando nace del amor y de la verdad, comienza a sanar mucho más de lo que imaginas. Y hay un punto donde este tema se vuelve todavía más delicado, porque aquí ya no hablamos solo de recuerdos ni de símbolos, sino de algo que toca directamente el misterio del cuerpo. Me refiero a los restos físicos. Y sé que apenas escuchas esto, algo dentro de ti se tensa, porque nadie quiere pensar que está haciendo algo inapropiado cuando en realidad solo quiso conservar un pedacito de quien amaba. Hablo de mechones de cabello guardados desde el funeral. Hablo de cenizas que permanecen en una urna en la sala como parte de la decoración diaria. Hablo de pequeños fragmentos corporales conservados como si así se mantuviera viva la conexión. Y hermano mío, hermana mía, aquí necesito ser muy claro y muy pastoral al mismo tiempo. Esto no es sano y no es lo que Dios diseñó. El cuerpo tiene un destino claro. Polvo eres y al polvo volverás. No como castigo, sino como orden. El cuerpo cumple su ciclo, el espíritu vuelve a Dios. Y cuando interrumpimos ese proceso, cuando mantenemos restos físicos en contextos que no son litúrgicos ni apropiados, estamos reteniendo presencia donde ya no debe haberla. No porque el cuerpo tenga alma, sino porque para nosotros sigue representando a la persona completa. La cremación, cuando se elige, tiene normas claras. Las cenizas no están hechas para permanecer en casa como objeto cotidiano. Deben descansar en tierra bendecida o disponerse según lo que la iglesia establece. No porque Dios se enoje si no lo haces, sino porque el ser humano necesita rituales de cierre, necesita lugares de reposo, necesita saber que hay un final digno para poder comenzar algo nuevo. He visto personas que hablan con la urna, que la tocan todos los días, que la mueven de lugar según el ánimo, y sin darse cuenta convierten esa urna en punto de referencia emocional, en presencia constante. Y eso no trae paz, trae dependencia, trae estancamiento, porque el cuerpo ya no está ahí para ser cuidado. El alma ya no necesita ese soporte. Lo único que se mantiene vivo es el dolor del que se quedó. Y Dios no quiere que vivas así. No quiere que tu casa sea un lugar donde la muerte tenga más protagonismo que la vida. No quiere que tu fe se mezcle con prácticas que te atan al pasado. Quiere que honres, sí, pero que honres bien, con orden, con esperanza, con confianza plena en que Él sabe lo que hace incluso cuando duele. Todo esto que estamos viendo no es para juzgarte, es para despertarte, para ayudarte a darte cuenta de que muchas veces el sufrimiento se prolonga no porque la pérdida sea demasiado grande, sino porque no supimos cerrar correctamente lo que terminó. Y cerrar no es olvidar, cerrar es entregar, cerrar es confiar, cerrar es decir: hasta aquí llegó esta etapa, ahora te pongo en manos de Dios. Y si todo esto te remueve, si sientes incomodidad, si algo dentro de ti se resiste, no lo ignores. Esa resistencia suele ser señal de que hemos tocado un punto verdadero. No actúes todavía, solo escucha, solo permite que la verdad empiece a hacer su trabajo, porque cuando la verdad entra con amor, no destruye, ordena.
sana, libera. Y eso es exactamente hacia donde nos estamos dirigiendo. Y hay otro tipo de objetos que casi nadie menciona, pero que cargan un peso emocional enorme, silencioso, constante. Me refiero a las cartas y a los diarios personales del difunto. Esos escritos donde dejó plasmado su dolor, sus miedos, sus luchas, sus resentimientos, sus preguntas sin respuesta. No hablo de cartas de amor sanas o de recuerdos luminosos. Hablo de páginas escritas desde la herida, de palabras nacidas en momentos de angustia que nunca encontraron resolución, porque esas hojas no son solo papel, son emociones detenidas en el tiempo, son sufrimiento encapsulado, son pensamientos que pertenecen a una etapa que ya terminó, y cuando los conservas, cuando los lees una y otra vez, cuando vuelves constantemente a esas palabras como si ahí estuviera la esencia de la persona, mantienes ese dolor activo, no solo en ti, también en el vínculo espiritual que todavía no has soltado del todo. He acompañado familias que guardaban el diario completo de un ser querido que murió enfermo. Leían repetidamente las páginas donde hablaba del miedo a morir, de la desesperación, del cansancio, del enojo con Dios, y creían que eso era honrar su verdad. Pero hermano mío, hermana mía, eso no es honrar. Eso es reabrir una herida que debería estar sanando, porque ese dolor ya no define al alma que partió, era parte de un proceso humano que terminó con la muerte. El alma en el camino hacia Dios necesita desprenderse de todo eso, y cuando tú sigues trayendo ese sufrimiento al presente, cuando lo mantienes vivo en tu mente y en tu casa, estás jalando hacia atrás lo que debería estar siendo purificado. No porque el alma esté atrapada, sino porque el vínculo emocional sigue activo a través de esas palabras. Esto no significa que debas borrar la historia. Significa que debes discernir qué recuerdos edifican y cuáles perpetúan el dolor. Hay escritos que pueden guardarse con paz y hay otros que necesitan un cierre ritual. A veces, el acto más amoroso no es conservar, sino despedirse. Leer una última vez, orar, agradecer lo que fue y luego dejar ir, porque no todo debe acompañarte toda la vida. Algunas cosas solo te acompañan hasta que aprendiste lo que tenían que enseñar. Y después de esto, llegamos a los objetos más comunes, los más cotidianos, los que parecen inofensivos, pero que muchas veces son los que más duelen. La taza favorita, las gafas, el perfume, la almohada. Esos objetos simples que formaban parte de su rutina diaria. No eran especiales por su valor, sino por su repetición, por lo ordinario compartido. Y ahí es donde el apego se vuelve más fuerte, porque no recuerdas un momento extraordinario, recuerdas la vida misma. Cada vez que ves esa taza vacía, cada vez que hueles ese perfume, cada vez que tocas esa almohada, el corazón revive la ausencia como si fuera nueva. Y sin darte cuenta, mantienes el duelo en estado permanente. No permites que evolucione. No permites que cicatrice, porque todos los días vuelves a abrir la herida con esos pequeños recordatorios que gritan lo que ya no está. Y espiritualmente esos objetos también retienen, porque representan la rutina que el alma conocía, el día a día, el hogar. Y el alma, acostumbrada a esa vida, puede sentir ese llamado constante hacia lo que fue, no porque quiera quedarse, sino porque todavía hay lazos que no se han aflojado. Todo esto que estamos viendo no es para que te sientas culpable, es para que empieces a comprender, porque solo cuando comprendes puedes empezar a ver las señales, y esas señales cuando aparecen no son castigo, son invitación. Invitación a ordenar, invitación a soltar, invitación a permitir que tanto tú como quien amas puedan por fin descansar. Y cuando estos apegos no se ordenan, cuando los objetos siguen ocupando lugares que no les corresponden, empiezan a manifestarse señales. Señales que muchas veces se interpretan mal, señales que asustan, señales que se callan por vergüenza o por miedo a parecer exagerados, pero son reales. Y no aparecen para castigarte, aparecen para advertirte que algo necesita ser sanado. La primera señal suele presentarse en los sueños, sueños repetitivos, no esporádicos, sueños donde el difunto aparece inquieto, buscando algo, tratando de decirte que no puede irse, que hay algo pendiente, que necesita que hagas algo por él. No son sueños de consuelo, no son visitas en paz, son sueños cargados de urgencia, de confusión, de incomodidad. Y te despiertas con el corazón acelerado, con una sensación que no se va durante el día. Eso no es casualidad, eso es el alma pidiendo orden. La segunda señal es la sensación constante de presencia en la casa, no una presencia que da paz, sino una que inquieta, sentir que alguien está ahí cuando no hay nadie. Escuchar sonidos asociados a esa persona, percibir movimientos con el rabillo del ojo. Y casi siempre estas sensaciones se concentran alrededor de los objetos que conservas. El cuarto intacto, el altar improvisado, el armario que no se toca,
No porque el difunto quiera asustarte, sino porque hay vínculos que no se han cerrado correctamente. La tercera señal es que la vida se detiene. Pasan los años y el duelo no avanza. El dolor no disminuye. La casa sigue funcionando como si la pérdida hubiera ocurrido ayer. Las decisiones importantes se postergan. La alegría se siente como traición. Y sin darte cuenta, tu vida queda congelada en el momento exacto en que esa persona murió. Y eso, hermano mío, hermana mía, no es lo que Dios quiere para ti. La cuarta señal se manifiesta en eventos extraños, difíciles de explicar. Objetos que se mueven, luces que parpadean siempre en el mismo lugar, aparatos que fallan sin razón aparente. Y no para que tengas miedo, sino como grito silencioso que dice: algo no está en orden, no me retengas, ayúdame a avanzar. Si reconoces una o varias de estas señales, no te alarmes. No significa que tu ser querido esté perdido. Significa que hay apegos que deben ser soltados. Y aquí es donde quiero que entiendas algo muy importante. Liberar no es abandonar. Soltar no es olvidar. Quitar los objetos no es borrar la historia. Es permitir que cada cosa ocupe su lugar correcto. Y por eso, antes de hablarte del proceso concreto para retirar estos objetos, necesitaba llevarte por este camino, para que no actúes desde el miedo, sino desde el amor, para que no lo hagas impulsivamente, sino con conciencia, porque cuando se hace bien, con oración, con respeto, con intención correcta, lo que se libera no es solo el alma del difunto, se libera también tu corazón. Aquí vamos a detener esta primera parte, porque lo que sigue es aún más delicado. Lo que sigue es el cómo, el paso a paso. El proceso espiritual correcto para soltar sin culpa y honrar sin retener. Y eso merece ser tratado con calma, con profundidad y con toda la reverencia que este tema exige.